primer lugar, debemos hacer un buen trabajo preventivo. Vamos a estar muchas horas sentados y conviene realizar una buena activación de los siguientes grupos musculares: los abdominales, el glúteo medio y las lumbares. Este trabajo debe realizarse antes de iniciar la actividad laboral. A continuación, explicaré una serie de ejercicios muy sencillos que todo el mundo, independientemente de su edad, puede realizar. Colocamos apoyando sobre los antebrazos y la punta de los pies. Estabilizamos nuestra columna lumbar y a la vez que expiramos hacemos una extensión mínima de una de las piernas activando glúteos. Inspiramos volviendo al suelo. A continuación realizamos el mismo ejercicio con la pierna contraria. Nos colocamos boca arriba con las piernas flexionadas, apoyando bien toda la columna lumbar en el suelo y la zona de los omóplatos y hombros. Inspiramos y al exhalar levantamos la pelvis y vértebra por vértebra, tratando de despegar nuestra pelvis del suelo. Inspiramos arriba y volvemos a bajar la pelvis al suelo exhalando. Desde la cuadrupedia realizamos movimientos de flexo-extensión máxima vertebral. El ritmo respiratorio es inhalar en el sitio y exhalar cuando nos movemos. Sí, es normal. Muy probablemente nuestra vida sea más sedentaria. Realizaremos menos actividad física y es más probable que aparezcan ciertas dolencias musculoesqueléticas. Durante nuestra jornada laboral conviene mantener una buena postura ergonómica, sentados delante del ordenador, y cada 45 minutos, cada hora, levantarnos para caminar un poco y para estirarnos un poco. Al final de la jornada es muy probable que nuestra zona cérvico-dorsal se resienta y para eso conviene realizar el siguiente ejercicio.